Finalidad de la didáctica. Bueno, la didáctica presenta dos tipos de finalidades. La primera finalidad es el descriptivo-explicativo, la cual presenta una dimensión teórica. Esta permite comprender la realidad educativa. También intenta explicar la situación de enseñanza, los múltiples factores presentes y la complejidad de la situación de enseñanza. La segunda finalidad es como ciencia normativa. Esta consiste en un aspecto práctico aplicado y consiste en la elaboración de propuestas para la acción. Bueno, como bien sabemos, la didáctica tiene dos finalidades, las cuales son descriptiva explicativa y la ciencia normativa. Una consiste en lo que es la pura teoría y la otra en la práctica. Y estas se necesitan mutuamente para poder trabajar en la didáctica, porque si no, no sería posible trabajarla, ya que las dos son muy necesarias. Finalidad teórica. La didáctica tiene como finalidad una tarea teórica, pero también tiene una tarea práctica, porque como ciencia y como disciplina, la didáctica desarrolla un proceso de investigación y cuando investiga describe esa realidad que se produce en el aula cuando las analiza, las interpreta y las explica. Está desarrollando un proceso de investigación y estos elementos al desarrollarse en conjunto van a producir unas teorías y en ese caso las teorías son de enseñanza. La didáctica va a investigar todo lo relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje y va a producir esas teorías. Ese conjunto de teorías en el proceso de enseñanza-aprendizaje las vamos a llamar finalidad de la práctica. Se trata de elaborar propuestas de acción, intervenir para transformar la realidad. Es una dimensión eminentemente práctica y normativa. Se trata de intervenir para dirigir procesos, mejorar condiciones de aprendizaje, solucionar problemas, obtener la formación, la instrucción formativa en la línea de conseguir la educación global, el desarrollo de facultades para provocar en el alumno su formación intelectual. Esta formación intelectual comprende de dos aspectos. El primero, la integración de una cultura concreta, y el segundo, el desarrollo cognitivo individual necesario para poder progresar en el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Destacando entre las estrategias cognitivas, la comprensión, memoria, clasificación, solución de problemas, flexibilidad, análisis, síntesis, toma de decisiones, pensamiento crítico y creatividad. No basta con transmitir la cultura solamente, sino que se debe enseñar a utilizar consciente e inteligentemente las posibilidades de cada uno en su propio aprendizaje. No se trata de enseñar un día una verdad, sino enseñar a cómo proceder para descubrir siempre la verdad, consolidando estrategias que se adapten a cada situación contextual y que permitan al individuo manejar los recursos disponibles a fin de adueñarse de la situación, comprenderla, intervenir y resolverla. La didáctica tiene como finalidad una tarea teórica, pero también tiene una tarea práctica. ¿Por qué teórica? Porque como ciencia y como disciplina, la didáctica desarrolla un proceso de investigación. ¿Y cuándo investiga? Investiga cuando describe esas realidades que se producen en el aula, cuando las analiza, cuando las interpreta, cuando las explica. Está desarrollando un proceso de investigación y estos elementos, al desarrollarse en conjunto, van a producir unas teorías y en este caso esas teorías son netamente de enseñanza. La didáctica va a investigar todo lo relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Va a producir esas teorías y ese conjunto de teorías en el proceso de enseñanza-aprendizaje las vamos a llamar o a conocer como saber didáctico. ¿Qué es el saber didáctico? El conjunto de teorías que ha producido la didáctica tras un ejercicio de investigación. Es el cúmulo de conocimientos que hay sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no se queda aquí en libros donde está anotado todo lo que tiene que ver con la teoría, con la enseñanza y el aprendizaje.
Esta didáctica, como lo vimos en sus funciones, tanto en su función técnica como en su dimensión práctica y en su dimensión formativa, lo que busca es elaborar unas propuestas. ¿Para qué? Para que el maestro las lleve a la práctica. ¿Cuáles son esas propuestas? Entonces, son las herramientas, son los recursos, son las estrategias, son los métodos, son las técnicas que se han producido resultado de ese conocimiento teórico que se convierte en el conocimiento práctico. Cuando yo llego a la clase y desarrollo un proceso de un Phillips 66 y sé que tengo que desarrollarlo con grupos de 6 y que cada uno participa, tengo un conocimiento práctico del cómo enseñar. Ese conjunto de elementos prácticos hacen que yo tenga o desarrolle un hacer didáctico. Con ese conjunto de estrategias que yo conozco, lo que busco es intervenir en mis procesos de enseñanza directamente. Yo, cuando hablo de yo, hablo del maestro. Busca el maestro entonces intervenir en los conocimientos. Yo busco que los conocimientos sean significativos para mis estudiantes. Por lo tanto, voy a escoger esas técnicas, esas estrategias, esos recursos que le faciliten el conocimiento. Pero además tengo que buscar esos procedimientos, esas herramientas didácticas, esas técnicas, esos métodos que van a desarrollar en el estudiante las habilidades, el saber hacer con ese conocimiento, y en consecuencia también voy a lograr que mi estudiante desarrolle unas actitudes, es decir, que este conjunto me va a permitir desarrollar una enseñanza y la exploración y el desarrollo de unas competencias. Ahora bien, hemos hablado de unas teorías y hemos hablado de unos elementos prácticos. Cuando usted une ese saber didáctico con ese hacer didáctico, está hablando del acto didáctico. ¿Qué es el acto didáctico? Es el resultado del conjunto de teorías, es decir, del saber didáctico, y el hacer didáctico, o sea, todas las propuestas prácticas que la didáctica nos ha elaborado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.